soy docente, especialista en educación y en todo lo relacionado a las políticas públicas y a los derechos de la niñez. Bueno, la doctora María Fontemachi, que es la presidenta de la AMPIONAF, Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia, también me va a dar la bienvenida a todos los presentes. Bueno, María, la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta y orgullosa de presentar nuevamente este precongreso de Campana. Como bien decía Rita, nos juntamos ya, este sería el tercer precongreso que hacemos, y más allá de que ahora estamos de manera online, igual la seguimos llamando del lugar donde deberíamos habernos reunido, pero tampoco podemos olvidar que esta situación nos ha provocado este beneficio de poder estar en distintos lugares, con distintos países, compartiendo las distintas experiencias. Como bien decía Rita, ALAMPIONAF es una asociación latinoamericana de magistrados, funcionarios, profesionales y operadores que trabajan para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y como nuestro lema bien lo dice, ir del discurso a las prácticas. Sabemos que hay mucha legislación, muchas formas de defender estos derechos a nivel internacional, con la Convención de los Derechos del Niño, las distintas declaraciones de derechos humanos, las convenciones de derechos humanos, que son privativas algunas de Latinoamérica, con las observaciones de la Corte Interamericana, con los informes de la Comisión Interamericana, las observaciones del Comité de Derechos del Niño. O sea, hay muchísima legislación y también formas de interpretarla, pero lo que nos falta es llevarla a la práctica para que los niños, niñas y adolescentes puedan de una vez por todas gozar de estos derechos. Nosotros como asociación hacemos un congreso anual. Este año, como bien decimos, se llama Rosario 2020, más allá que se va a hacer de manera online y para toda Latinoamérica y para todo el mundo, porque ya tenemos incluso ponentes de Europa, ¿sí?, que manifiestan todos y cada uno de nosotros cómo podemos hacer para que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una realidad, para que los niños y niñas privados de medio familiar puedan encontrar esa familia, para que aquellos niños que están siendo vulnerados en sus derechos más fundamentales puedan lograr a través de programas y de la intervención y la corresponsabilidad de todos y cada uno que se respeten. Puntualmente, como digo, este año el 14 se va a hacer un foro de adolescentes y jóvenes al que también convocamos a todas y todos. Es un foro gratuito totalmente, ¿no es cierto?, dedicado a escuchar a los adolescentes, que luego en el marco del congreso, que también será, como digo, como online, van a poder manifestar sus conclusiones. Les invito a visitar la página de la asociación, les invito a asociarse y también a tener la posibilidad de leer los libros de ponencias, que es donde está lo más novedoso de lo que se trabaja interdisciplinariamente en niñez, adolescencia y familia. Ya que esta asociación no distingue, como bien dijo Rita, yo no soy abogada, soy docente, bueno, ese es un ejemplo. Nosotros, todas las profesiones y todas las personas tienen algo que aportar. No hay una jerarquía en el sentido de decir, yo tengo más poder. El poder se utiliza para respetar más, pero no para poder opinar quizá más o saber lo que ese niño o esa niña en ese momento determinado está necesitando. Por eso convocamos también a los operadores, a todas las personas que trabajan con los niños y niñas en distintos programas, en distintas instituciones, tanto gubernamentales como la que está a cargo, ¿no es cierto?, Rita, en Campana y en el resto de Argentina, que es infancia, ¿no es cierto?, robada, los problemas de la infancia que muchas veces hacen que no puedan vivir esa infancia. Entonces invitamos para que se asocien, para que estén con nosotros. Realmente usted dice, bueno, me asocio. Bueno, lo más importante es darnos sus datos. Se paga así una cuota de $5 mensuales, pero que casi nadie la paga y no es lo relevante. Lo cobramos como una cuestión simbólica y sobre todo para mantener estos espacios, las páginas, las plataformas, pero fundamentalmente pensamos que es importante sentirse que pertenecemos a Latinoamérica, que Latinoamérica tiene realmente muchas personas valiosas que están trabajando por la infancia y que podemos decirlo, incluso las propias legislaciones que muchas veces veíamos antes de crear esta asociación que estaban desactualizadas en páginas europeas. Bueno, ahora tenemos nuestra propia página latinoamericana donde ponemos lo que los y las personas nos mandan y también lo que podemos investigar, donde están estos 11 libros de ponencias, donde pueden encontrar material de todo lo que tiene que ver con las comisiones. Los trabajos en comisiones se hacen año a año, en lo que es políticas públicas legislativas y judiciales, en lo que es también todo lo que tiene que ver con el derecho de familia y el derecho procesal de familia,
la joven adolescente vulnerada y que vulnera derechos y que tiene contacto con la justicia penal, y todo lo que tiene que ver con violencia de género, maltrato, violencia institucional, la violencia de las organizaciones, ¿no es cierto?, de trata de niños, de narcotráfico y todo aquello que está vulnerando estos derechos. Así que desde ya los invitamos a visitarnos en www.alatinoamericana-nas.com, y quiero agradecer especialmente a la Universidad de la Concagua, que es la universidad a la que yo pertenezco y donde soy directora de una maestría en criminología, que también siempre nos está apoyando con todo lo que puede ser la capacitación, las plataformas, la difusión. Así que yo agradezco muchísimo también a esta institución e invito a todas las universidades también a estar en estos espacios. Hicimos un precongreso la semana pasada con la Universidad también empresarial de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hemos hecho con la Universidad Andrés Bello, con la Universidad Libre de Colombia. Queremos que Ecuador también nos preste, ¿no es cierto?, esta conexión con las universidades para poder conectarnos y hacer este tipo de capacitaciones tan importantes. Y que no se termine cuando se termine la pandemia, que ojalá esta pandemia termine pronto, no sabemos cuándo, sino que esto siga, porque esta manera de comunicarnos es algo que va a quedar y que nos sirve a todas y a todos para poder seguir trabajando en estos temas sin tener en cuenta que estamos un poco lejos, que a veces económicamente no podemos llegar a un lugar, pero que de esta manera vamos a poder hacerlo. El Congreso se va a hacer de forma sincrónica y asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser del día 14 el foro, de las 4:30 a las 6:30 hora argentina, donde todos las adolescentes y los adolescentes se van a poder unir. Le vamos a pasar el link, lo vamos a publicar en la página. Pueden buscar representantes en cada país. En Ecuador ya nos hemos conectado también y se pueden conectar con nuestro mail para ofrecer a algún disertante adolescente que nos pueda decir qué es lo que quiere, este protagonismo que muchas veces no tienen. Y el día 15, desde las 3 de la tarde, hora argentina, se va a empezar con el plenario del primer día del Congreso. El día 16 es todo el día de ponencia, o sea, todos ustedes, los que quieran, tienen que presentar o pueden presentar propuestas de trabajo, ¿sí?, al mail de la asociación, que lo pueden googlear, incluso yo se los anoté y se los volveré a anotar en el chat, mandar ponencias, es decir, propuestas de trabajo, de la materia, como les dije recién, de políticas públicas, tanto judiciales como políticas del Poder Administrador Legislativa, en Derecho de Familia, en Penal Juvenil o en Violencia. Y el día 17 se concreta también con disertaciones de distintas situaciones que tienen que ver con los niños y niñas vulnerados. El primer día más que todo derecho de familia y el último día más que todo la parte más de vulneración y derecho juvenil o en contacto con el sistema penal. Y aparte tenemos el asincrónico, que serían todos los bloques, como 70 disertantes que van a dejar sus videos para que ustedes los puedan ver en el momento que lo puedan hacer. Todo esto se certifica, las campeonas les da el certificado de comparencia. Es una matrícula muy barata, por el que no la pueda pagar puede pedir beca. Como decimos, a nosotros lo que nos interesa es que la gente esté, ¿sí? Y es una asociación que trabaja para la equidad. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, puntualmente, que el que puede ayuda para que la empleada siga con la capacitación, pero el que no puede también tiene derecho a participar de estas capacitaciones, pidiendo estas becas que son siempre otorgadas. Así que bueno, bienvenidos a nuestra querida asociación, como digo, agradeciendo a la Universidad de la Concagua y a todas las universidades que siempre están presentes, y fundamentalmente a estos disertantes tan maravillosos que tendremos en la tarde, que van a quedar no solamente para aquellos que hayan podido unirse a esta reunión, sino que quedará grabada su disertación para luego poder ser escuchada dentro de lo que es la página del Congreso y de la asociación. Así que bienvenidos y bienvenidas, y los dejo a disposición de mi querida amiga, colega y siempre compañera Rita, tan comprometida con estos temas, para que los presente y vaya dando a cada uno la palabra. Le rogamos respetar el tiempo a los fines de poder concretar con todas las disertaciones hasta la hora que se nos ha otorgado esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, gracias María. Y bueno, vuelvo a decir, un gusto y un placer poder compartir estos espacios, ¿no? Y desde mi lugar como docente, y que cada vez que he participado soy una más, como todos los magistrados y funcionarios, donde puedo también exponer mi tema. Yo por lo general me especializo en todo lo que sea niñez, pero me estoy especializando mucho en el tema de maltrato infantil. Es un tema que me interesa mucho
y creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar muchísimo, muchísimo. Y esto que decía María, el tema de la interdisciplinaridad, desde el trabajo en equipo, el trabajo articulado, el trabajo en red, que es muy importante. Más allá que a veces nosotros, acá en Campana, yo coordino Infancia Robada Campana, y a veces es como uno quiere ayudar también a veces a los dos lados, no es que esté en contra de uno o el otro, sino que a veces necesitamos informarnos muy bien sobre distintos temas, tanto de un lado como del otro. Y no es que uno quiere a veces poner algún palo en la rueda, como quien dice, sino es poder informarse y poder analizar ese tema para poder dar una respuesta rápida y una respuesta que sea lo más posible, que sea entendible, ¿no?, para las familias cuando están ante un caso, ya sea de abuso, un caso de maltrato, un caso de violencia. Así que bueno, ahora tenemos a una amiga también, que es Lucía, la doctora Lucía Guinda Rodríguez, una compañera que nos hemos encontrado en varios países exponiendo, y ahora, por ejemplo, estábamos con el tema de la cumbre de género que se hacía en México en abril y no lo pudimos hacer, se suspendió para septiembre, tampoco lo podemos hacer, así que ahora estamos también preparados. De Ecuador. Eso me cortó. Hola. Ay, ¿se cortó? Hola, ¿se cortó? ¿2 segundos? Bueno, abogada de los tribunales de la República de Ecuador, en la Amazonía, como comunicadora social en radio, prensa y escrita. En este momento es coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano a la Ley de la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2020. Ellas están en este momento en una escuela virtual, ¿sí?, para empoderar mujeres. Bueno, Lucía nos preparó el futuro de los niños, niñas, es hoy, es verdad, a partir de hoy, Lucía, te dejo para poder exponer. Si se corta, yo vuelvo otra vez, sí, porque a lo mejor hay problemas de conexión, pero estoy continuamente. Lucía, adelante. Muchísimas gracias, estimada Rita. Un saludo cordial desde el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Para mí es un honor ser parte de este 7º precongreso latinoamericano de los niños, niñas, adolescentes y familia. Desde Ecuador, un abrazo fraterno. Efectivamente, como lo decía, y ahora vamos a iniciar la presentación, si me permiten. No sé si ya se me está presentando. Sí, se está presentando, pero no ahora vamos a ver si vemos la presentación. Se veía nada más que las personas. Tiene que cliquear en la presentación de PowerPoint y no en la pantalla donde estamos nosotras. Porque realmente aparece la pantalla donde está y la pantalla del PowerPoint al lado. Ahí tenemos su escritorio. Esa que está clicando ahora, me parece. Sí, es la tecnología, ¿no? Ahora hay que agrandar nada más. Ahí está. Perfecto. Listo. Listo. Como lo dijo estimada Rita, ¿no? El futuro de los niños y niñas es hoy. No podemos dejar pasar para más adelante, porque hoy es cuando debemos actuar. Es así como hemos preparado algo tan sencillo, pero que muchas veces se deja de hablar de lo esencial. Arranca prácticamente de casa, arranca del hogar, arranca de la familia, y que desde allí debemos enfocar qué es lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes, aquí, mañana y en el futuro. Así que por eso es la frase que tomé de la famosa escritora Gabriela Mistral. El futuro de los niños es hoy.
hoy empieza y con nuestras acciones. El abandono, yo he puesto como manifiesto qué significa el abandono, pues es la acción y efecto de abandonar o abandonarse, ¿no? También la falta de la dedicación que le podemos dar a nuestros niños, niñas. Seamos padres, seamos madres, o de pronto seamos quienes estamos a cargo de estos niños, niñas, porque ahora la familia no se compone solo del papá y la mamá. Hay niños y niñas, adolescentes que están siendo criados por sus tías, por sus abuelas, por sus parientes, porque sus padres han migrado. Entonces, por eso es que hay que devolverle a estos niños la dedicación o el esfuerzo que estos padres de pronto están haciendo por mejores días para estos niños. Y quienes estén a cargo de estas personas deben dedicarle con mucho esfuerzo, esta dedicación y este sacrificio para hacer de ellos un mundo algo mejor, mucho mejor. Dejar a un menor indefenso en situación de desprotección, por ejemplo, no podemos juzgar, si bien es cierto, a quienes migran y dejan a estos niños, pero que desafortunadamente muchas veces esta desprotección, a veces material, física, moral, emocional, se va olvidándose en el paso del tiempo de los derechos y garantías que deben tener estos niños, niñas y adolescentes, dejándoles en un estado total de indefensión donde se encuentren. Nuestra Latinoamérica, nuestra América en sí, una de las características esenciales es que hemos vivido durante estas últimas 3 décadas la migración y el abandono de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es por ello que hemos visto esa transformación también de las personas en virtud de que no cuentan con personas que les han brindado todo el afecto y toda la protección posible que pudieran tener. Estas personas, si bien es cierto, yo sí quisiera mencionar una de las frases de Claudio Belluccio, ¿sí? De Claudio Belluccio. Él decía que en la obra que tenía y que hablaba justamente de esta protección, dejar a un menor indefenso en situación de desprotección material, física y moral, ¿no? Se olvidaban de sus derechos y garantías, y yo creo que aquí hay que tomar muy en cuenta de que no solamente debemos pensar en los padres, todas las personas que estamos a cargo de estos seres tenemos esa responsabilidad moral y emocional de brindarle el respaldo respectivo. Ahora, ¿quiénes nomás son los sujetos activos y pasivos? Aquí en la imagen podemos visualizar, ¿no? Que siempre todas y todos, niños y niñas, sin distinción, venimos de un vientre de una madre. Y no solamente le podemos cargar esta responsabilidad a la madre. Por eso es que es importante decir de dónde venimos y qué es lo que queremos hacer en este mundo. Siempre va a tener ese énfasis, ese peso, ¿sí? Del círculo donde nos encontramos, y por eso yo les he puesto aquí, tenemos 2 tipos de sujetos, el activo y el pasivo. En el activo, cuando la persona tiene la obligación de cuidar y atender a las personas, como son los padres, los tutores, los curadores, los empleados que están a cargo de estos niños, o parientes, si se quiere, que están a cargo y que muchas veces tampoco cumplen su trabajo, porque muchas veces quedan a cargo de sus tías, de sus hermanas, y tampoco han hecho su trabajo de cuidarlos y de brindarles todo el bienestar posible, ¿sí? Y el sujeto pasivo, que muchas veces es la persona que no puede valerse por sí misma y que quedan entre menores cuidándose y que tienen que hacer su vida y tienen que madurar a la fuerza, si se quiere, para poder sobrevivir en este mundo tan complejo, ¿no? Y tan conflictivo. Por supuesto, aquí sí vamos a mencionar algo tan certero que desafortunadamente lo vivimos día a día, el peligro inminente. Estos 2 peligros que tenemos, en el uno es el abstracto, en este abstracto que consiste en el hecho de desamparar, el hecho o la acción de abandonar, cuando deja a una persona librada a su suerte, sin mecanismos que neutralicen el peligro inminente que pueden vivir. Y muchas veces de estas niñas o niños, este peligro lo están viviendo dentro de sus hogares en virtud de que sus padres no están mucho tiempo con ellos. Ya digo, el caso de los migrantes de uno, el caso de personas que pasan mucho tiempo fuera trabajando y quedan sus niños y niñas al cuidado de otras personas, ¿sí? Entonces, por eso digo, es un peligro inminente el que viven nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, el concreto, este es el que más se acerca al desamparo y al abandono que si bien es cierto, es real, y se cumple a raíz de que las personas
van ya dejando de manera concreta el hogar, tanto el padre o la madre dejan sin dejar el cuidado a otras personas. Por el mero hecho de pronto salir a trabajar en otras localidades, quedan estos niños a la buena de Dios, ¿sí? Quedan a la buena de Dios y es triste. Así que estos dos temas yo creo que sí hay que tomar muchísimo énfasis en virtud de que son cosas que están pasando día a día y que si bien es cierto, existen las legislaciones en todos los países, muchas veces similares, pero que poco o nada se hace desde dentro hacia afuera. Y por supuesto los tipos de abandono. Estos tipos de abandono los hemos clasificado, me imagino que también en los otros países tenemos estos tipos de abandono, algo similar que está constando en nuestra legislación. En el caso de Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que justamente identifica a estos tipos de abandono, en el caso del físico, que tiene lugar cuando la respuesta a las necesidades, como es necesidades alimenticias, físicas, vestido, salud, educación, alimento, no lo tienen, no carecen del mismo, así que sobre todo los niños, ya digo, que quedan en la indefensión, que no tienen al cuidado de la gente. Si esta gente no se responsabiliza, mucho menos se va a responsabilizar de todo el bienestar físico que puede tener este niño. Pero también hay otro tipo de abandono, como es el emocional. El emocional, cuando la falta de respuesta a estas necesidades emocionales, el menor o la menor, que conduce, por supuesto, a un déficit orgánico de desarrollo, de crecimiento, tiene enfermedades físicas y anómalas, es decir, muchas veces están mal cuidados, están con anemia, y esto poco a poco va desencadenando en bajar la autoestima de estos niños, de saber que este tipo de maltrato es natural, es su naturaleza de vivir de pronto en un estado de abandono, en un estado de vivir solos, no al amparo de adultos, y si es que hay uno, de vez en cuando, esto lo están viendo en ciertos sectores como algo natural cuando no lo es. Por eso es que hay que tomar bastante énfasis en estos tipos. El tema del tipo de abandono médico, este es otro de los temas que consiste en la falta, ¿sí? Como bien lo dice la palabra, atención médica, y cuando no cumple con el tratamiento que ha prescrito y que no se les procura a los niñas darles, por ejemplo, sus vacunas, que son obligatorias para todos en sus respectivas edades, para que no tengan ciertas enfermedades y, por supuesto, la medicación que deben tener. Y muchos niños han tenido que abastecerse solos, cuando han tenido que enfermarse, se curan solos. Acá, por ejemplo, en la Amazonía, con lo de la medicina natural, se evita salir mucho a los centros poblados para la medicina de los centros médicos, sino más bien en casa. Entonces, por eso muchas veces decimos que nuestros niños y niñas se mejoran, salen adelante a la buena de Dios, o sea, a las circunstancias que se le presenten a estos niños. Y por supuesto todo esto desencadena también en el déficit en la salud mental de estos niños. Ya digo, crecen con estas dificultades por falta de cumplimiento o de proporción de correcciones recomendadas por los procedimientos terapéuticos ante trastornos de conductas o conductas emocionales que muchas veces se convierten en muy serias, muy delicadas y que no han sido observadas a su tiempo, y es por eso que hasta la calidad de vida de estas personas que viven estas circunstancias de abandono desencadenan en este tipo de abandono, como es la salud mental. Y el educativo, lamentablemente, ahora más aún que estamos viviendo tiempos de confinamiento, ha habido esta situación de trabajar de manera telemática a través del internet, a través de videoconferencia, pero hay muchísimos niños y niñas que no tienen ni siquiera la cobertura de internet. Entonces, ¿a qué acceso a la educación podemos hablar? Si los maestros muy pocas veces, nos habían comentado, asisten directamente a sus niños porque como viven en centros poblados o muchas veces no viven en la zona rural y tienen que trasladarse de un lugar para otro, los deberes, las tareas, tienen que los niños acercarse a donde viven los
los maestros para solicitar la educación. Así que en este momento nuestros niños están siendo abandonados en el tema de la educación también, por las circunstancias de la pandemia, por el distanciamiento que se mantiene, por la falta de un Estado, un gobierno que no les facilite la cobertura de Internet y mucho menos que tengan acceso a los dispositivos, como es el celular. Hay muchos niños que estudian a través de los dispositivos y otros que no tienen ni siquiera la cobertura y que ahora en todo caso están siendo abandonados no solo por los padres de familia, por el mismo Estado ecuatoriano, en virtud de que no tienen acceso al Internet y la cobertura telemática. Así que muchos han desertado, ya no asisten a las escuelas, no se inscribieron en las escuelas y están en total abandono educativo. Y claro, tenemos que hablar, por supuesto, de nuestra legislación, del Código de la Niñez y Adolescencia, quien en el artículo 37 consagra el derecho de los menores a una educación de calidad. ¿Y de qué estamos hablando si en este momento esa educación de calidad? No existe la educación, mucho menos la educación de calidad. Entonces, estamos vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque hasta estudiantes de bachillerato han tenido que abandonar sus estudios con mucha pena. Los padres de familia han tenido que distinguir que hay esas brechas de desigualdad tanto en la zona urbana como en la zona rural. Más aún cuando en nuestro país ahora mismo se están cerrando los infocentros, mismos que eran centros informáticos en cada una de las parroquias para que allí brinden la conectividad a quienes necesitan ocupar a través de la informática, ocupar estos centros. Ahora se están cerrando alrededor en todo el país, se deja a mucha gente sin sus labores y por supuesto, lo poco que tenía la zona rural se queda de brazos cruzados sin los centros informáticos, aduciendo de que la conectividad va a llegar en uno de estos momentos, pero desafortunadamente, ya digo, hay muchos niños, niñas y adolescentes que desertaron y que hoy por hoy no están estudiando en nuestro país y se está vulnerando este derecho. Y por supuesto las causas del abandono. Yo quiero aquí señalar que la irracionalidad del sujeto activo, es decir, la irresponsabilidad, más que la irracionalidad, hace que muchas personas, niños, niñas, se nos queden abandonadas y que no conozcan ni siquiera a sus padres, ¿sí? Cuando es uno de sus derechos primordiales conocer y saber quiénes son sus padres, ¿no? El desconocimiento de las etapas del desarrollo y de crecimiento de las personas es otra de las causas tristes, los trastornos del sujeto activo, como les decía hace un momento, los efectos que se puede dar, la imposibilidad de satisfacer las necesidades nutricionales, vivimos muchísima, sobre todo en la zona rural, desnutrición de niños, niñas, y por supuesto la irresponsabilidad del obligado a cuidar del menor. Aquí tenemos la legislación que es la única causa por la cual se le puede privar de libertad a la persona que debe pensión alimenticia. Sí, por cualquier otra deuda no puede privarse, pero por esta sí. Entonces hemos dado un paso bastante concreto para que estas personas que deben la pensión alimenticia cumplan de una o de otra manera, pero cumplan y se pueda brindar por lo menos asistencia económica para suplir algunas de sus opciones, porque muchas veces también ni siquiera esto apoya, sino más bien viene a paliar un poco la necesidad que tiene, porque no solamente a veces no son solo uno, son varios niños, niñas que tienen que pasar estas circunstancias difíciles y que muchas veces la que más agobiada está en esta circunstancia es la madre la que tiene que afrontar. Y más aún fuerte si es que no está la madre, desafortunadamente la familia que rodea a este niño o a esta niña tiene que hacer grandes sacrificios, grandes esfuerzos para brindarles un poco de atención y bienestar. Y no solamente porque dice la Constitución de la República, no porque la ley manda, ¿sí? Sino porque su corazón, su llamado a ser familia, lo llama a cobijarlo, a protegerlo, a brindarle ese bienestar, como a dé lugar para que tengan mejores condiciones de vida estos niños que viven en el abandono. Y por supuesto todo esto acarrea efectos bastante a veces dramáticos, pero viene desencadenando desde la infancia, la baja autoestima, el bajo o nulo rendimiento académico. Muchas veces en las escuelas se quejan o les hacen bullying a los niños porque no están en condiciones
a la par como otros niños, y es porque todo este complejo modo de vivir acarrea efectos en estas personas, en estos seres, que ya digo, muchas veces a través de este rendimiento académico no logra avanzar a la par con otros niños y niñas. Comportamientos bastante sui generis, comportamientos que muchas veces caen en lo abusivo, en lo fuerte, en lo grave. A veces estas confusiones que tiene provocan que en sus establecimientos educativos tengan confrontaciones con otros niños, y claro, se le identifica a estos niños y niñas como personas conflictivas. Viene la delincuencia, viene la drogadicción, sí, son temas bastante fuertes, viene el embarazo en adolescentes, y por supuesto siempre con trastornos psicológicos, estos problemas tan complejos que se van arraigando ya dentro de estas personas de manera prematura, tienen que madurar a la fuerza, tienen que salir adelante como sea, y viendo las posibilidades de que su entorno vaya a la par, y si no, pues si es que ya aprendió a manejarse de manera independiente dentro de la sociedad, pues tratan de buscar las mejores opciones para salir, y a veces estas mejores opciones no son las mejores para la sociedad, sino las mejores para que puedan sobrevivir estas personas que están literalmente abandonadas por la sociedad. Y los problemas de salud mental, como les decía hace un momento también, esto es muy triste, estos efectos que produce el abandono son prácticamente circunstancias por las que la misma sociedad está observando y muchas veces deja pasar por alto y se va naturalizando, lo cual no debe ser, sino más bien es cuando debemos poner un alto y observar que existe una legislación para que se pueda brindar el fiel cumplimiento al mismo a través, por supuesto, de una justicia que nos pueda brindar las garantías que reza no solamente la Constitución de la República, sino también los convenios internacionales a los que muchos de los países estamos siendo parte de. Y quiero identificar una de las maneras de prevenir, es identificar y estimular las fortalezas de la familia por medio de la educación. Padres, madres, visitas al hogar y preocupación por el desarrollo del menor. Esto es no solamente, ya digo, los estados familiares no son solamente el padre y la madre, también toda aquella persona que está a cargo de las niñas, adolescentes debe enfocar, debe proyectar, porque los niños y niñas emulan lo que se ve en casa. Por lo tanto, muchas de estas personas que están a cargo, cuidadoras, que están encargadas de pronto temporalmente por estas niñas, niños y adolescentes, yo creo que sí deben ser supervigilados, brindarles un seguimiento para que veamos que en estos hogares, en estas circunstancias, tienen el apoyo y el respaldo también de un Estado, de una organización, un apoyo profesional para que se pueda enfocar de manera positiva la situación por la que están pasando y que pueden salir adelante siempre y cuando exista dentro de su entorno el amor, la comprensión, el respeto, porque la falta de respeto es la consecuencia de la violencia. Así que yo quiero dejar esto como una prevención, ¿no? Siempre identificar y estimular cuáles son las fortalezas de estos hogares. Y finalmente, sí quisiera indicar que con una frase tan no diría sutil, sino más bien tan fuerte, ¿no? Cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, el ser hijo de un buen padre. No estoy hablando de clases sociales, no estoy hablando de lo urbano o lo rural, pero sí hay esas brechas de desigualdad cuando desafortunadamente la misma sociedad, el mismo entorno en el que estamos viviendo influye para mejorar las condiciones de vida de las y los niños, niñas y adolescentes. Porque ya digo, el futuro de los niños no es mañana, es hoy. Y desde el lugar donde nos encontremos, seamos profesionales o no profesionales, creo que tenemos como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos de a pie, brindar toda esa protección, regresar a mirar, porque no es mi niño, no lo miro, no, porque ese niño y esa niña necesita todo el apoyo, todo el respaldo emocional, ¿sí? Necesita todo el apoyo también de nuestra legislación para que estén amparados y que esas garantías que reza en la Constitución sean efectivamente, incidan dentro del bienestar
de estos hogares o de estos niños, niñas, que mañana estarán siendo esas personas que repliquen justamente lo que están viendo en el desarrollo de su niñez, de su adolescencia. Hasta aquí mi presentación. Yo quiero agradecer infinitamente y decirles que estamos a las órdenes, y un saludo muy especial desde Ecuador, la región amazónica. Muchas gracias, Rita. Gracias, Lucía. Y también, Lucía, quería decir que es de la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador. Tuve la suerte de poder viajar varias veces a Ecuador y poder dar charlas en algunas escuelas, y realmente se ve la carencia que hay, ¿no? Y la desprotección, y que nosotros hablamos de esos famosos derechos de los niños, y que en muchos lugares no se cumplen como corresponde. Bueno, ahora lo tenemos, sigue Santiago Pasquet Bolaños, que es psicólogo clínico, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Francisco de Orellana, también de Ecuador, miembro de Jóvenes Iberoamericanos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación de Comportamiento y Terapia Cognitivo-Conductual, y activista de los derechos humanos. Santiago viene trabajando muy fuertemente en todo lo que sea de los derechos de protección a los niños, y en esta época de pandemia también lo he visto a través de las redes, muy fuertemente lo que viene trabajando en todas esas, en las parroquias, ¿no? Allá se llama parroquias a todas estas localidades, como nosotros decimos distritos, localidades, ellos les dicen parroquias. Así que bueno, adelante, Santiago, escuchamos. Hola, muy buenas tardes con todos y todas. No sé si se me escucha. Correcto, ok. Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes. Como ya lo dijo Rita, gracias, mi nombre es Santiago Pasquel, y actualmente bajo mi responsabilidad está el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Francisco de Orellana, la Junta Cantonal de Protección de Francisco de Orellana, y también el proyecto de apoyo y custodia familiar, que es un proyecto que lo mantenemos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y a nivel del país somos el único consejo cantonal que directamente tenemos un convenio con un ministerio. Entonces, ya lo ha mencionado también Rita, que para nosotros siempre será un gusto participar de estos espacios. Igual tuve la oportunidad de conocerle a Lucy, un gusto escucharle, Lucy, igual, gracias por estar acá. Y pues bien, vamos a conversar un poquito, no sin antes adelantar algo. En relación a esto de violencia, habíamos compartido con Rita una experiencia relacionada con el Banco Rojo, y yo quiero mencionar algo con respecto a eso. En el mes de noviembre nosotros ya tenemos una reunión pendiente porque vamos a ampliar esta propuesta acá. Hace algunos años nosotros lanzamos el Banco Rojo y resulta que lo pusimos en el Parque Central de la ciudad. Ahora le decimos no a la violencia y no queremos solamente que este banco esté en el parque, sino queremos que esté en más parques, en instancias públicas, sí, a las entradas de instancias públicas, y eso lo vamos a hacer en el mes de noviembre. Así que estamos trabajando en esa parte. Y pues bien, ahora me ha tocado conversar, hablar un poquito sobre las instancias a las cuales represento, así que voy a proceder justamente a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si se observa o no, ¿sí? Espero que así sea. Vamos a ver cómo nos va. Ok, ¿me confirman, por favor, si se ve? Todavía no, Santiago. Ok, ¿sí? ¿Se ve? Todavía no, todavía no. Algo está pasando. A ver, déjenme ver por compartir. Ya me avisan, por favor. Listo. ¿Ahí se ve? No, espera un momentito, a ver. No se ve nada todavía. Ok, me avisan. ¿Me confirman, por favor? Ahí está comenzando. Ahí Okay. está comenzando. Ahí está, Santiago. Correcto. Muy bien. Entonces, les decía que justamente yo había averiguado, estaba pensando un poquito sobre qué poner antes de exponer esto, y bueno, encontré esta frase que dice que toda amenaza o violación a un derecho es una forma de violencia, y por tanto hay tantas formas de violencia como vulneraciones a los derechos.
Esta es una frase mencionada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, cuando existía, por supuesto, ¿no? Y bueno, en relación al maltrato infantil, yo quiero dar un preámbulo antes de empezar un poquito a conversar sobre lo que hacemos como Consejo Cantonal, como Junta Cantonal. Y bueno, dice algún dato que encontré ahí de la Organización Panamericana de la Salud, que en todo el mundo 1 de cada 4 adultos ha sufrido maltrato físico en la infancia, es decir, cuando fue niño, niña o adolescente, ¿sí? La mayoría de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador han enfrentado formas de violencia o son parte cotidiana de su vida. Lastimosamente, eso todavía sigue pasando en pleno siglo XXI. Bueno, pero ¿qué dice el Código de la Niñez y Adolescencia que aún está vigente? Se está trabajando en algunas reformas, estamos trabajando en alguna comisión inclusive. Me dice que el maltrato es toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, parientes, educadores, cualquiera sea el medio utilizado. Se incluyen el trato negligente, descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación, cuidado diario o su utilización en mendicidad. Lastimosamente, lo que hemos visto acá, por lo menos en el lugar en el que vivo, en Francisco de Orellana, es que al pasar estas semanas o al pasar estos meses con la pandemia, en algunos casos se ha agravado esta situación. Es decir, todavía vemos a niños, niñas y adolescentes que están en una situación de mendicidad, todavía vemos a niños, niñas o adolescentes que a pesar de que papá o mamá están un poco más en casa, sin embargo están siendo olvidados, un poquito descuidados, en muchos casos están siendo maltratados. Ahora el maltrato lastimosamente se ha convertido en un mal silencioso, especialmente en este tiempo de la pandemia. Entonces, justamente para nosotros es importante realizar acciones como consejo, como junta, que vayan en pro de la disminución de esta problemática existente. Bien, bueno, se da maltrato físico por los golpes, los zarandeos o las palizas que se recibe. Se da el maltrato emocional o psicológico a través de amenazas, insultos, burlas, ¿sí? Y esto ligado al confinamiento, ¿no? Es decir, tú no sirves, tú no vales, tú de pronto no tenías que haber nacido. Entonces, son cosas que de pronto van en desmedro de la integridad emocional del niño, niña o adolescente. El abuso sexual, ¿sí? O la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Y esto nos ha tocado un poquito aclararles a los padres y a las madres, ¿no? ¿Qué es lo que más se da? Una de las cosas que más se da es el no proporcionar atención médica, educación, amparo u otros elementos esenciales para el desarrollo sano del niño o de la niña, a pesar de disponer de los medios para hacerlo. Hace algunas semanas atrás, hace 2 semanas atrás más o menos, nosotros con el Ministerio de Salud realizamos justamente visitas a los niños que forman parte del proyecto que yo les había manifestado al inicio, y resulta que todos y todas las niñas y niños que fueron visitados y visitadas, resulta que tienen algún problema de salud, ya sea por su limpieza vocal, hablamos de las caries, ya sea por desnutrición, ya sea por cuestiones que tienen que ver con esta situación del mal cuidado de la piel, entre otras. Entonces, para nosotros es importante describir esta parte de acá, porque a pesar de que hay pandemia, es cuando de alguna forma, en algunos casos, más se ha visto este tipo de cosas, ¿no? Miren, las consecuencias del maltrato, ya sabemos que pueden durar toda la vida, ¿no? Miren, los adultos, dice que sufrieron tratos abusivos, corren mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, de sufrir de depresión, lo que ya había hablado también Lucy, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, o embarazos no deseados. Inclusive pueden verse envueltos en el consumo nocivo de tabaco, drogas y alcohol. Los estudios muestran que el maltrato infantil tiene costos económicos elevados en gastos médicos, costos legales y pérdida de la productividad. De hecho, el maltrato infantil puede enlentecer el desarrollo económico y por ende también el desarrollo integral de los seres humanos, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Bien, la violencia contra los niños y las niñas tiene consecuencias a largo plazo y poco reconocidas para la salud de los niños y niñas, incluidos los problemas de desarrollo social, emocional,
pero también cognitivo. Ahí, el otro día estaba investigando acerca de esta tabla, me encontré con esta tablita que me pareció bien interesante y que quería también compartir con ustedes, y que como título dice, la violencia contra los niños y las niñas adopta diferentes formas según la edad. Miren, antes de los 5 años, lo que más se da es el maltrato recibido por papá y mamá en su casa, en el seno familiar. Entre los 5 y los 10 años también hay maltrato, pero aparte de eso, como el niño o la niña ya va a clases un poquito más, pues aparece la intimidación o el bullying. Vamos un poquito más, ya cuando el niño o la niña tiene 11, 17 años, ya aparece la violencia infanto-juvenil, la violencia de pareja, inclusive en estos días, el día de ayer, para ser exacto, tuvimos uno de estos casos, ¿sí? Violencia de pareja ya en una adolescente de 16 años, ¿sí? Y bueno, algo que me llamó la atención es que a lo largo de todo este tiempo, desde los 0 años hasta los 18 años, hay algo que existe, ¿no? Y que no podemos desconocer, que es la violencia sexual y también la violencia emocional o psicológica, ¿sí? O necesariamente no haber vivido, pero sí haber sido testigo de este tipo de violencia. Entonces, para nosotros es importante como instituciones, como Consejo Cantonal, como Junta Cantonal, establecer estrategias que justamente permitan garantizar los derechos de los niños, adolescentes. Hace un momento le escuchaba decir a Lucy que tenemos una problemática, que a pesar de que el Código de la Niñez y Adolescencia es bastante completo, y bueno, se está queriendo renovar esto para de alguna forma aumentar ciertas cosas, pero a pesar de lo que tenemos en nuestro código, hay algo que nos preocupa y es el hecho de que muchas de las leyes que se han aprobado quedan en letra muerta. Es decir, simplemente se aprueban con bombos y platillos y cuando tienen que ser ejecutadas, pues muchas veces nos encontramos con algunas características o algunas ciertas barreras que no nos permiten cumplir a cabalidad con lo que deberíamos cumplir desde el mismo Estado. Ya lo dijo Lucy, acá tenemos un problema bastante grande y nosotros acá como Consejo Cantonal estamos observando eso al Distrito de Educación y al Ministerio de Educación en el hecho de que dicen, ¿sabes qué? Bueno, por la pandemia los niños, las niñas y los adolescentes tienen que entrar en clases virtuales, pero resulta que acá en el territorio nosotros la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes está concentrado en la zona rural, zonas o instituciones educativas unidocentes, que a veces el profesor ni cuando todo estaba normal muchas veces no iba, peor ahora. Entonces es mucho más complicado garantizar los derechos en estos grupos, así que nosotros estamos buscando estrategias para que se garantice lo que había manifestado. Bien, miren lo que dice. En los datos del último informe de UNICEF dice, se evidencia que una quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años, siendo la región de América Latina y el Caribe la que tiene la mayor proporción más alta de víctimas de homicidio de menores de 25 años. A nivel mundial, otro dato alarmante es que alrededor de 120 millones de mujeres menores de 20 años, una de cada 10, han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados. Y esto, lastimosamente, acá, por lo menos en donde yo vivo, en Francisco de Orellana, se da muchísimo en las comunidades y en este momento hay comunidades que están aisladas o que mucho tiempo estuvieron aisladas y que hace pocas semanas atrás, con esto de un poquito de la normalización en relación al transporte, un poquito como que nos empezamos a aparecer. Entonces, es mucho más complicado que el servicio llegue a nuestras comunidades. Por ejemplo, acá en la provincia de Orellana hay un cantón que se llama Guarico y que está a 8 horas en canoa por el río abajo, ¿sí? Y 8 horas en canoa de turno, porque hay algunos turnos que se hacen 10, 11 horas. Entonces, muchas veces es muy difícil que se garanticen los derechos de acá, porque desde el mismo Estado no cumple con lo que tiene que cumplir, en el sentido de que no pone las instituciones que tiene que poner, se hacen visitas itinerantes, de pronto 1, 2 o 3 veces al año, y eso me parece que no responde a la necesidad real de nuestros niños, niñas o adolescentes en el territorio. Bien. A pesar de que salió hace unos meses atrás la segunda encuesta, yo aquí tengo datos de la primera encuesta, y esto me parece interesante porque no ha variado mucho. En la primera encuesta decía que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia psicológica, física, sexual o patrimonial, y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Esto para nosotros es importante trabajarlo, y por eso es que estamos de alguna forma viendo las estrategias, no solamente a través del Banco Rojo, estamos hablando con UNFRA para llevar a cabo un proyecto que se conoce como Escuela para Maridos, por ejemplo, en donde habla mucho sobre masculinidades. Entonces, para mí es importante que se empiece a trabajar desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia.
A nivel mundial, 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad sufren de manera periódica castigos físicos a manos de sus cuidadores. En la mayoría de los casos, los niños son objeto también de agresiones psicológicas. En el Ecuador, aproximadamente 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años recibieron un trato violento de sus padres por cometer un error o no obedecer, según los datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Y claro, llegó un momento en el que acá, por ejemplo, se normalizaba mucho la violencia o el maltrato físico. Y había inclusive que me acuerdo que cuando tú de pronto no podías hacer un deber, había una frasecita que los padres muchas veces aplicaban y decían, ¿sabes qué? La letra con sangre entra, es decir, te tengo que maltratar, te tengo que castigar para que aprendas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba hace años atrás acá en el Ecuador? A los hospitales, y por eso también una de las razones por las que se creó el Código de la Niñez y Adolescencia, a los hospitales llegaban niños quemados, lacerados, fracturados, y eso era producto no de la disciplina, sino del maltrato que muchas veces recibían en casa cuando había padres que no sabían diferenciar entre lo que es la disciplina y el maltrato, y entonces lo primero que hacían es, te doy con lo que encuentro. Entonces, lastimosamente, eso aún sigue pasando. No diría en igual escala, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Entonces, miren, entre 1.500 y 2.000 niñas menores de 14 años han sido madres en los últimos 5 años y el 80% producto de una violación. Esto es importante reconocer. Bueno, ¿para qué comenté eso? Y hasta acá quería llegar. Justamente nosotros somos parte del Sistema Cantonal de Protección de Derechos. Nosotros acá nos manejamos en base a lo que manifiesta o menciona la lámina que estoy presentando, ¿sí? Hay 3 tipos de entidades en este sistema. La entidad que formula políticas públicas, que controla que esas políticas públicas lleguen y sobre todo que vigila que así sea, que todo lo que aquí se crea, por ejemplo, sea de alguna forma ejecutado por los entes competentes. Ese es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que es uno de los entes a los cuales yo represento. ¿Qué pasa cuando vulneran un derecho? Por ejemplo, cuando un niño o una niña es maltratado o maltratada. Los padres o quien conozca de esta vulneración de derechos tienen la obligación de acercarse hacia la Junta Cantonal de Protección de Derechos y justamente poner en conocimiento de la autoridad competente. Ya mismo les voy a presentar un esquema de cómo funcionamos nosotros acá, porque resulta que, según el último informe que se pasó, tenemos uno de los consejos y las juntas más completos a nivel del país. Y las entidades de atención, por ejemplo, nosotros elaboramos la política, la Junta Cantonal restituye derechos, pero necesitamos a alguien que ejecute. Entonces, para esto están los ministerios. Por ejemplo, ahí puse el de Educación, de Salud, el mismo Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal a través del Departamento de Desarrollo Social acá en Francisco de Orellana. Entonces, con ellos es la articulación que debemos tener para que el sistema esté completo, es decir, para que se cumpla justamente lo que está planteándose dentro de la normativa y la política pública, que dice no vulneración de derechos. Entonces, ese es el sistema que nosotros acá manejamos. Es decir, voy a repetir y recapitular esto. Una entidad que formula, otra entidad que restituye derechos y otras entidades que lo que hacen es ejecutar justamente la política pública. Más o menos así es como estamos llevando acá las cosas en Francisco de Orellana. Bien, entonces, hablando del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que es una de las entidades a las cuales represento, fue creado el 5 de noviembre del 2014 y este es el ente articulador del sistema de protección de derechos en el Cantón Francisco de Orellana. Las funciones son la formulación, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas locales. Miren, por norma expresa, este Consejo Cantonal de Protección de Derechos sustituyó al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, que aquí funcionó en Francisco de Orellana desde el año 2006, ¿sí? Y miren, nosotros desde el año 2015 ya se pasa a la administración de la Junta Cantonal de Protección de Derechos o de Niñez y Adolescencia hasta hace unos meses atrás, justamente para que sea mi persona también quien se haga cargo de este nuevo ente, es decir, de la Junta Cantonal, ya no solamente del Consejo. ¿Por qué decidimos hacer eso? Porque resulta que hay muchos cantones en los cuales Consejo Cantonal funciona acá, Junta Cantonal funciona al otro lado, y muchas veces no hay esa coordinación sino que es discorde esto. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando la Junta dependía directamente de los GATS
autoridades municipales, si se quemaba un cartucho o se acababa un cartucho, si necesitaba hojas o vehículo, muchas veces a través del GAT, con todos los trámites que tienen que hacer, era difícil responder de forma eficiente y rápida a las necesidades de la Junta. Por medio del Consejo Cantonal y la partida creada para esta instancia, justamente nosotros lo que hacemos cuando hay una necesidad en la Junta, para que no se vulneren derechos mismos, responder de forma inmediata. Eso es lo que hemos tratado de hacer acá en Francisco de Orellana. Bien, nosotros contamos como Consejo Cantonal con un cuerpo colegiado que componen justamente representantes de sociedad civil y también representantes de instituciones del Estado en igual número de participantes. Miren, más o menos aquí les muestro un bosquejo de cómo está el Consejo Cantonal. El Consejo Cantonal en sí es el pleno del Consejo Cantonal, justamente la presidencia, la Secretaría Ejecutiva, y bajo la Secretaría Ejecutiva está la Junta Cantonal de Protección de Derechos como otro ente, pero también está el área de gestión administrativa y financiera, el área de gestión técnica y formulación y transversalización de políticas públicas, el área de gestión técnica de observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas, el área de gestión social y participación y gestión de comunicación y difusión. Este es un área que hace poco nosotros le agregamos, pero es bastante útil ya que permite visibilizar tanto el trabajo que realiza el Consejo Cantonal, la Junta Cantonal y el proyecto que yo les había dado referencia hace un momento. En el caso de la Junta Cantonal de Niñez y Adolescencia, fue creada en el 2009, ¿sí? Y actualizada en el 2017 como Junta Cantonal mismo de Niñez y Adolescencia. Ya en el año 2020, estamos hablando ya de este año, asume las competencias que determina la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley orgánica de las personas adultas mayores con sus respectivos reglamentos. Y aquí me voy a detener en esta lámina porque me parece interesante presentar esto. ¿Cuál es nuestra estructura? Si ustedes revisan, y les voy a compartir esto, Lucy no me va a dejar mentir, en la mayoría de juntas cantonales lo que existen son 3 miembros de junta y pare de contar. En algunas, en otras inclusive no hay ni miembros de junta. Algunas otras tienen de pronto una notificadora, y más o menos así, según el último informe que se pasó, la mayoría de juntas cantonales, de consejos cantonales acá en el Ecuador, no están completos, sí, no tienen infraestructura necesaria, no tienen herramientas necesarias para actuar, pero nosotros hemos presentado una propuesta anteriormente en la anterior administración y luego en la actual administración se fortalece la propuesta que nosotros hemos presentado también para la Junta Cantonal. Entonces, la estructura que nosotros presentamos es 3 miembros de Junta Cantonal, que son los que justamente llevan a cabo las audiencias cuando viene una denuncia, ¿sí? Tenemos un equipo técnico compuesto por una trabajadora social y una psicóloga, ¿sí? Tenemos la técnica de promoción y garantía de derechos, que justamente esta partecita de acá, nosotros dijimos, no queremos que niñez y adolescencia pierda especificidad, así que esta técnica de promoción y garantía de derechos se encargará también del tema de mujeres víctimas de violencia, de receptar las denuncias y también de adultos mayores. Igual la secretaria abogada, que también lo tenemos, y el personal de apoyo que está compuesto por la citadora notificadora. Entonces, más o menos así es como está nuestra estructura y tratamos de solventar las necesidades que existen en relación a vulneración de derechos. Nuestra Junta Cantonal, es decir, en este momento, ya no solamente atiende casos de niñez y adolescencia, sino también adultos mayores y también a mujeres víctimas de violencia. Entonces, esa es la parte interesante que yo quería compartir con ustedes. Bien. La Junta Cantonal de Protección de Derechos el año anterior recibió 317 causas, se emitieron más de 1,000 medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes, casi más de 2,000 usuarios atendidos, más de 500 atenciones en el área de psicología, más de 1,600 atenciones en el área de trabajo social. En lo que va de la pandemia, nosotros hemos atendido 98 causas, se han dictado 418 medidas de protección en favor de los niños, niñas y adolescentes, más de 2,000 usuarios atendidos, se han dado más de 470 atenciones en el área de psicología, más de 470 atenciones en el área de trabajo social, ¿sí? Y yo quiero terminar, para no hacerme largo con esto, con la siguiente lámina que presenté hace un momento y también me pareció bastante interesante, ¿no? Y me llama a la atención porque de alguna forma nos dice que reflexionemos en lo que vamos a leer. Y dice que la verdadera naturaleza de un país se mide por la manera en que trata a sus niños y niñas. Cualquier daño que se haga a un menor
nos perjudica a todos como sociedad. Cuando trabajamos juntos para poner fin a la violencia en la vida de los niños y las niñas, mostramos lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Ayudamos a que se desarrollen todo su potencial, y promovemos un futuro de paz y dignidad para las futuras generaciones. Y eso es lo que nosotros también queremos. Así que eso es un poco de lo que les puedo compartir, de lo que quería compartir. He tenido que ir rapidísimo porque necesitaba un poquito exponer esta parte de acá. Así que les agradezco por haberme puesto atención y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, gracias, Santiago. Yo creo que es muy importante, intercambiar esto, ¿no? Y saber